podemos esperar de esta jornada? Hablamos en los próximos minutos con Juan Enrique Cadiñanos desde Admiral Markets. Juan Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el dato se espera que se sitúe en los 268.000 nóminas no agrícolas. No sé si en el mercado pues tú puedes percibir un poco la opinión que hay, si se espera que efectivamente pues ese dato al final salga exactamente igual de lo esperado, si salga un poquito mejor de lo esperado, peor de lo esperado. ¿Cómo puede reaccionar el mercado en cualquier caso, Juan Enrique? Bueno, en este caso se espera que salgan las estimaciones finales. Lo único que si hay unos datos relativamente mejores o peores no impactará en el mercado como es habitual. Lo único que, obviamente, si el dato sale diametralmente distinto, muy superior a las estimaciones o muy por debajo, obviamente se generará algo de volatilidad en estos periodos. Pero por el momento no esperamos que haya grandes cambios. Dentro de la parte del consenso de analistas, las cifras yo creo que son bastante realistas. Es verdad que en algunas otras ocasiones hemos visto cifras muy lejos de la realidad y muy lejos de las estimaciones reales, pero yo creo que en este caso hablamos de un dato bastante cercano a las estimaciones finales por los análisis realizados, y yo creo que en este sentido la estimación es buena y habrá que esperar, lógicamente, a ver cuál es el sesgo final del mismo y sobre todo el impacto que tiene en la apertura de los mercados de renta variable en apenas poco más de una hora. Obviamente, bueno, también recordar al espectador que lo que se espera, la estimación son 268.000 nóminas no agrícolas, pero es un número significativamente inferior que el dato del mes anterior de mayo, cuando esas nóminas se situaron en 390.000. Por lo tanto, bueno, veremos cómo finalmente se da ese dato de nóminas no agrícolas, de creación de nóminas, bueno, de empleo realmente en Estados Unidos en el mes de junio hasta las 2:30 de la tarde, pues esperaremos para ver qué es lo que sucede. También te quería preguntar, por supuesto, Juan Enrique, por lo que está sucediendo en el mercado de las divisas, sobre todo en el eurodólar. Hoy lo hemos llegado a ver cotizando en el 1,007 dólares, por debajo del 1,01. Quizá sea un nivel un poquito más psicológico que nos haga ver la paridad todavía más cerca. Claro, parece que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo podríamos ver esa paridad y qué debería pasar para que ocurra eso? Bueno, que la situación siga como hasta ahora, ¿no? Yo creo que no es que tenga que ocurrir nada especial. Yo creo que la tendencia es clara, el camino va en esa tendencia, en esa dirección. Europa sigue siendo un desastre a nivel organizativo, a nivel institucional, a nivel financiero y sobre todo de medidas. Y obviamente esto no quiere decir que Estados Unidos esté mejor que nosotros en esta situación, pero es que lo que ocurre es justo lo que peor le viene a cada escenario. Quiero decir que es por esto por lo que Europa y Estados Unidos están en una situación frágil, están en una situación complicada y al final están pagando por ello, como con una situación de eurodólar cayendo precios. Al final a Europa lo que le viene bien es un euro fuerte o relativamente fuerte, y a Estados Unidos lo que le viene bien es un dólar débil, y al final está pasando justamente lo contrario. No creo que tenga que pasar nada especial para que veamos un precio por encima o en este caso por debajo del punto, y obviamente la situación es complicada, muy complicada. Mientras que no haya medidas, lo hemos dicho, por activa y por pasiva en este medio, semana tras semana, mientras no haya medidas, la situación va a seguir siendo igual de frágil, igual de complicada. En mínimos, en el escenario actual, con la situación del petróleo como está, con la situación del gas, que ya se especula sobre que haya recortes a partir de noviembre en ciertos países de la Unión Europea, lo cual lógicamente tendremos que esperar a ver cuáles son las medidas que se toman al respecto. Pero, como digo, esto es algo que se irá trabajando y se irá viendo sobre la marcha, pero yo creo que no hay nadie que sea capaz de argumentarme que no haya ninguna posibilidad de que veamos un precio por encima, en este caso por debajo de la paridad en cuanto al euro-dólar. Como digo, yo creo que todo se encamina a eso, los mínimos y los máximos siguen siendo claramente decrecientes, la situación es frágil, la situación es débil para el euro, es fuerte para el dólar, y al final pues el camino que encontramos es eso, tendencia claramente bajista en el euro-dólar, tanto por contexto macroeconómico como por líneas fundamentales, como por aspecto técnico. La dirección sigue siendo la misma y obviamente el camino es muy claro. Bueno, pues veremos cuándo finalmente se cotiza ya ese eurodólar por debajo de la paridad. Hay que recordar que hace apenas un par de semanas, yo creo, Wells Fargo, por ejemplo, uno de los pronósticos que daba es que se esperaba que en menos de un mes el eurodólar ya cotizara en la paridad. Bueno, pues parece que no van muy mal encaminados. Juan Enrique, te quería preguntar un poco más en términos generales por la renta variable, porque esta semana parece que, bueno, ha sido bastante buena. De momento llevamos una semana en positivo en el S&P 500, así que, bueno, te quería preguntar un poco
si parece que lo peor ya lo hemos dejado atrás, teniendo en cuenta que ya se da por descontado que los bancos centrales van a seguir con ese endurecimiento de la política monetaria, que en 2 semanas tenemos ya a Christine Lagarde, al Banco Central Europeo, subiendo los tipos de interés ya confirmadísimo, también en esas actas del Banco Central Europeo que conocíamos en el día de ayer. Por lo tanto, hemos ya dejado atrás todo lo negativo que teníamos en los mercados financieros y podríamos decir que ya hemos visto el suelo, Juan Enrique. Para nada. Lo hemos dicho, ¿no? En muchas ocasiones también, que el hecho de endurecer la política monetaria y no tomar medidas adicionales, lo único que tiene es un impacto negativo en cuanto a la inflación. Vamos a seguir teniendo problemas. Esto va a tener un impacto a medio plazo en el sector inmobiliario, en el sector bancario, en el sector hipotecario y toda la parte financiera. Y obviamente al final es el músculo, ¿no? Principal en cuanto a toda la realidad que hay a nivel económico, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa. Lo que yo creo que mientras no haya medidas adicionales, obviamente el único impacto fiscal que vamos a poder tener es subida de tipos, es subida de impuestos, es lógicamente detrimento y destrucción del consumo a corto y medio plazo, lo cual, vuelvo a decir otra vez, el consumo forma parte de 2/3 partes del PIB en Estados Unidos. Por lo tanto, podemos imaginar o podemos considerar pues el impacto negativo que esto puede tener en la economía en Estados Unidos. Un mercado claramente exportador de materia prima baja, por lo tanto necesita un dólar débil, y lo está fuerte, y un comercio que ahora mismo el consumo sigue formando 2/3 partes del PIB, por lo tanto, si se destruye ese consumo, se destruirá claramente la economía estadounidense, tanto a nivel interno, tanto a nivel importador, como a nivel exportador por la situación del dólar. Por lo tanto, mientras no haya medidas más allá de un endurecimiento de las políticas monetarias y rasgos y rangos, en este caso fiscales, yo creo que la situación es clara. No sé quién tiene dudas de que vayamos a entrar en un escenario de recesión, no sé a qué esperamos, ¿no? para decretar ya económicamente que lo tenemos. Es verdad que tenemos que ver cifras de PMI por debajo, lo que queramos, pero todo el contexto general, todo lo que rodea a la situación macroeconómica ahora mismo en este escenario es de clara recesión. Es verdad que no para el corto plazo, pero sí para el medio y largo plazo. Yo creo que lo único que podría dar ciertas alas, ¿no? Cierto respiro a la renta variable y que pudiéramos ver ciertas subidas en el corto plazo sería una posible tregua o tregua temporal o total en la guerra entre Ucrania y Rusia, y que esto lógicamente pueda dar alas, ¿no? a ciertas empresas para poder volver a comercializar y poder volver a generar beneficios, pero como digo, esto es algo que obviamente no depende ni de Europa ni de Estados Unidos, y es una situación puramente complicada. Juan, otro de los asuntos de la jornada, por supuesto, es una de las peores noticias que se puede dar, es el fallecimiento, el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Ha sido asesinado con varios disparos en un discurso que estaba dando pues allí in situ en Japón, en una de las ciudades japonesas. La noticia se ha conocido del fallecimiento, quiero decir, me parece que después de que ya haya cerrado la bolsa japonesa. Por lo tanto, hemos visto al Nikkei cerrando con una subida del 0,10%. Sí que es cierto que cuando se ha conocido el disparo ha empezado a subir un poquito menos, pero al final ha terminado con una subida del 0,10%. Yo te quería preguntar, esta trágica noticia, horrorosa, por supuesto, para dar en un medio de comunicación, pero en cualquier caso una noticia terrible. De momento no hemos visto que haya afectado demasiado los mercados aquí en Europa, pero sí que es cierto que la figura de Shinzo Abe ha sido muy importante para la historia de Japón. Ha sido el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Japón. Se le conoce por ese concepto de la política monetaria de Japón durante su mandato, Abenomics. Te quería preguntar si el próximo lunes, cuando abra ya la bolsa japonesa, se podrían esperar caídas, y eso también podría trasladarse a otros mercados, aunque por lo menos lo que es el día de hoy no lo estamos viendo. Es verdad que es una noticia trágica, lógicamente no es para nada positiva, pero me sorprende mucho, al igual que como estáis comentando, que el mercado no tiene impacto ahora mismo, no vemos influencia en el mismo. Es verdad que, como digo, la situación a corto plazo no está teniendo un impacto especial. Es verdad que en los futuros vemos caídas, pero muy, muy ligeras. Si a esto le añadimos también el fallecimiento del presidente de la OPEP, también la dimisión, en este caso, de Boris Johnson por parte de Reino Unido, vamos viendo cómo esto cada vez va teniendo menos impacto. Es verdad que parece como que el mercado se está enfriando en el sentido emocional y bueno, lógicamente habrá personas o habrá gente que considere que esto es algo positivo, pero yo creo que estamos perdiendo la naturaleza, ¿no? de lo que es el mercado en general, y es verdad que ese enfriamiento al final, pues lógicamente ahora es por una dependencia
colateral, ¿no? No, lógicamente el impacto que puede tener el asesinato, la dimisión, la muerte de estos tres personajes por separado, lógicamente también por mercados totalmente distintos. Estamos hablando de Japón, estamos hablando del petróleo, estamos hablando del Reino Unido, y al final el impacto que tienen los mercados de renta variable es mínimo, lo cual quiere decir que la dependencia que hay hacia un escenario colateral y un escenario en un contexto externo totalmente a ello es mucho más fuerte, es mucho más poderosa, y las empresas y los inversores y los accionistas siguen manteniéndose al margen de todas estas noticias a la espera de ver algo que pueda venir por parte de Europa, algo que pueda venir por parte de Estados Unidos o algo que pueda venir por parte de una guerra que encuentre un escenario de tregua parcial, lo cual lógicamente sería no muy positivo para el mercado, que también lógicamente sería muy positivo para todo y especialmente para una situación que es absurda y que no tiene ningún sentido. Pero al final el contexto y el impacto que tienen los mercados ahora es esto, las noticias son estas, y como digo, el resto de noticias, como parece ser, no tienen importancia o no la especial relevancia que podría tener en un contexto natural, lo cual es sumamente triste. La verdad que es muy doloroso, muy triste que el mercado se encuentre en este escenario, pero es lo que hay. Al final seguiremos remando en la dirección y seguiremos apostando por ello, claro. Bueno, pues Juana, antes de que te vayas, ya son las 2:30 de la tarde, ya tenemos encima de la mesa ese dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos en el mes de junio, y finalmente, bueno, podemos decir que ha sido mucho mejor de lo esperado. Se esperaban 268.000 nóminas no agrícolas, finalmente el número para junio es de 372.000 nóminas, son casi, bueno, un poquito más incluso de 100.000 nóminas más de lo que se esperaba. Se esperaban 268.000, finalmente 372.000. El número queda también un poquito por debajo del último dato, del dato de mayo, estaba en 384.000 ese dato de mayo, ahora finalmente julio es de 372.000, un poquito más de 10.000 por debajo. ¿Cómo lo ves? Así, una primera valoración así de rápida. Lógicamente muy bueno, muy positivo. Yo creo que el impacto puede que no lo veamos a corto plazo, pero yo creo que en el medio y largo plazo sí que sería muy interesante, ya no solo este dato, sino que se mantenga en esta línea, porque al final son datos que pueden impactar, pero como digo, sobre todo a medio plazo. Hay referencias macroeconómicas que tienen impacto en el corto y hay otras que tienen impacto en el medio plazo. Todo lo que son nóminas y todo lo relativo al empleo tiene impacto en el consumo, y esto se ve más a medio plazo. Por eso sería muy bueno que viéramos esta tendencia en continuidad y que lógicamente esto pudiera tener un impacto positivo. Obviamente es un dato muy bueno, mucho mejor que las estimaciones que teníamos y que tenía el consenso de analistas, lo cual debería ser bien acogido por parte de la renta variable americana especialmente. Veremos a ver en una hora qué ocurre con esa apertura y a ver el impacto que puede tener, sobre todo en el volumen de contratación, que debería también ser mejor que lo que hemos visto los días de esta semana. Bueno, y por cierto, también hemos conocido la tasa también de paro, 3,6%. Se mantiene la tasa de desempleo en Estados Unidos en los mismos niveles en los que llevaba pues desde también el mes pasado. El mes pasado, en mayo, se conoció esa tasa de paro en 3,6%. Se esperaba que se mantuviera en ese 3,6%. Finalmente ha cumplido con lo esperado, un 3,6%. Juan Enrique, muchísimas gracias.